Y aquí estamos, día de feria, listos para trabajar. Estamos aquí, tenemos un poco de piedras, de metal, de madera y tenemos una variedad de piedras que hace unos años empezamos a viajar, empezamos a conocer, empezamos a caminar y el camino te lleva y llegamos a San Luis. Aquí hay muchas piedras, se llaman ónix, hay turbalina, hay jaspe, hay ágatas. La primera producción de un dije, estamos haciendo una labradorita. No, en realidad es una flaurita. Estamos haciendo el camino del Inca. ¿Y por qué se llama Camino del Inca? Y es un diseño, mira, que va y vuelve y tiene el impulso hacia arriba y el impulso hacia abajo. El Capacñán es en quechua y en español sería el camino del Inca, el lugar donde vamos a conocer, a aprender, a vivir todas las experiencias, ¿no? Ahora, este trabajo va a quedar más o menos como una técnica así, mira. Algo así, mira, ¿ves? Estamos empezando a bordear el metal. Este tiene cobre, bronce y alpaca. Tiene una rama de coral también rojo y tiene un caracol fósil, ¿ves? Y por este lado se ve así, ¿ves? La técnica es caral y es totalmente a mano, enteramente a mano, que más o menos este también continúa así, ¿ves? Este es una rama de un árbol que va armándose, ¿ves? Este es bronce, estos son tejidos totalmente hechos a mano y la rama se ve atrás así, ¿ves? Un pedacito de jacarandá. Después tenemos aquí el ojo, que también es enteramente, pero acá tiene un cincelado a mano, que está hecho así. Y tenemos obsidiana, turquesa, amatista, coral y un ágata. Y son dijes de collar. ¿Y un trabajo así, cuánto tiempo necesitarías para hacer uno así? Más o menos un trabajo así lo llevo a hacer en un día entero, tranquilamente. Y un trabajo mediano, 6 horas, y de ahí van bajando, ¿no? 2 horas, y los más pequeños así 1 hora, después va bajando así 40 minutos, y los más pequeñitos que pueden ser estos, media hora, ¿no? Tranquilamente, así unas amatistas. Después vienen los dijes ceremoniales que son así, ¿eh? Que tienen una rama de coral, serpentina. Acá tenemos al cóndor bebé, que está armado, también con la misma técnica caral. Se nota que es mucho trabajo. Lleva su tiempo, sí. Lleva, como te digo, un día entero. Y aquí tenemos las piedras en previa, esperando el día de ser trabajadas, ¿no? ¿Y cómo lo aprendiste más o menos? Mira, yo son 20 años que hago, desde los 10 años empiezo la técnica que prácticamente es manual, ¿no? Todo se empieza a armar a mano, empiezas a tomar la forma, la imagen de la piedra, cómo se arma. Y así me llevó los viajes, así empecé a viajar, así empecé a llegar aquí, allá, y ahora estoy en San Luis. Con la experiencia también se aprende, me imagino, ¿no? Con Claro, el tiempo. claro, el tiempo y la práctica, ¿no? Siempre practicar, estar haciendo nuevas cosas. Y si viste todo lo que hay aquí, ninguno se repite. La técnica es la misma, pero después todos van tomando otra idea, otra imagen. Desde la piedra algunos, desde la imagen. Digamos, cada cosa tiene su propio diseño, digamos, ¿no? Claro. Y lo ves y después decides cómo lo puedes hacer, ¿no? Cómo Claro, puedes formar. claro. Entonces, cada uno tiene su historia también. Su historia, claro, y su propio espíritu. Más o menos va con eso, con lo que dices. Tiene que ver con la piedra primero, que te muestra, después los materiales que puedas tener. Algunos lo puedes reciclar, como el pedazo de coral que vimos, y llegan a tener su propia idea, su propio espíritu, y al cabo de que se termine un trabajo, pues es una historia del momento, ¿no? Como las historias de todas las películas. Ahí se va armando de a poco, Me imagino que las cosas más grandes es más difícil para vender, ¿o no? Claro que sí, los trabajos grandes lleva más tiempo de espera para poder venderlos y los pequeños se van vendiendo. Una palabra popular que uso para los pequeños les digo Salvatore Adamo, porque te salvan el día, ¿no? Son trabajos pequeños, económicos, que te pueden llevar al día a día, digamos, ¿no? Después los grandes se van vendiendo, pero también hay que esperar su tiempo, esperar la clientela, y también gente que también conoce un poquito del trabajo se anima a comprar uno grande, invertir uno grande, ¿no? La situación que tiene que ver con Argentina para mí cambia mucho desde el lado que yo soy artesano, ¿no? Soy independiente. Entonces si me manejo todos los días trabajando,
y no se vende, pues en mi caso, una vez a la semana puede ser que haya vendido algo que me pueda servir para la semana, digamos. Y me dedico a la universidad, que para eso llegué a San Luis, ¿no? Hablando de los caminos, hablando del Capañán, llegué a San Luis con mi trabajo para poder estudiar, ¿no? Sí. ¿Y nos puedes enseñar un poco cómo se hace? Claro que sí, nos vamos a ir para el taller, al segundo puesto, que estamos ahora en la Plaza Independencia. Estamos aquí, mira, este es el taller, nos vamos para el taller. Acá tenemos el rico mate, sagrado, importante, místico, contemporáneo. Salud, feliz Navidad. Y aquí tenemos, mira, son 3 pinzas para armarlo, las figuras que serían de metal, y después el resto es todo enteramente hecho a mano, ¿ven? Esta es una trenza que preparamos, ¿ven? Para después armarla. Y ahora, por ejemplo, esto de aquí se va a armar así, ¿ves? Y aquí le vamos a dar una vueltita, ¿ves? Ahí, taca. Entonces ya tenemos la primera imagen, ¿ves? Entonces ponemos aquí y empezamos a investigar qué nos podría gustar, ¿ves? Si le ponemos un pedacito de este trenzadito, que lo podemos hacer así, mira, ¿ves? Lo podemos hacer así, mira. ¿Ves? Vamos buscando la imagen del trabajo, ¿ves? Entonces tenemos otro trenzadito que está así. Este ya tiene un pequeño trabajo previo. ¿Y cómo encuentras el diseño? O sea, miras la piedra y miras cómo se puede poner. Claro, más o menos así, como te expliqué, tal cual como usted dice, Pascal. De acuerdo a cómo es la piedra, tengo el 1% en mi mente como primera imagen, y el 99% después va fluyendo en el proceso del trabajo. O sea que es posible que el 1% de idea de imagen que tenía va a terminar siendo totalmente diferente a la primera visión, ¿no? Eso es lo bonito para mí, lo más alucinante, como no saber qué va a pasar mañana, pero sí saber que hay una idea, ¿no? Y después todo va a fluir. Sí o sí, por las cosas que vi, se nota mucho que tenés mucha experiencia, digamos, porque me imagino que si yo tendría que hacerlo, me costaría mucho tiempo para aprenderlo, me imagino. Entonces, claro. Digamos, vos aprendiste con otros artesanos, me imagino, ¿no? Claro que sí, claro. La idea de, cuando te refieres a experiencia, tiene que ver con que uno está siempre en constante movimiento, entonces siempre te conoces gente en todo lugar y siempre te enseñan cosas, te enseñan puntos, te enseñan diseño, y no solo desde el lado de la artesanía que acabamos de ver, sino también desde el lado de la música, desde el lado del cine, como que entras una perspectiva, como un prisma, y empiezas a tener lados y lados, y así puedes crear, digamos. Cuando hablas de experiencia, volvemos a los 20 años que hago artesanía, tiene que ver con que en todo momento siempre estoy haciendo algo, ¿no? Y si no hago artesanía, estoy haciendo música. Y eso también influye, yo creo, en el diseño, en la forma del trabajo, en cómo termino los trabajos, que básicamente es lo que primordialmente me interesa. Por ejemplo, mira, este lo acabamos de hacer para un amigo Franco aquí en San Luis, y está hecho así, enteramente así. Entonces, si uno le pasa la mano, no hay ningún defecto, no se va a mover. Eso también es importante, digamos, en el trabajo, ¿no? Que si se habla de experiencia, que la experiencia sea entera, ¿no? Que vaya yendo así para abajo, ¿ves? La completa integridad del trabajo, ¿no? Así como que se ve entero, lleno de esa paciencia, de ese amor y de la experiencia, que volvemos al tema. Porque si son 20 años y los trabajos quedan al aire, ya cambian las cosas, ¿no? Y más si es un trabajo grande, porque te lleva un día entero de trabajo. Entonces imagínate, son 12 horas de relación con un trabajo, y en medio de esa relación pues vives experiencias como encontrarte un amigo, encontrarte una amiga, o no sé, o tener que hacerlo rápido, ¿por qué? O hacerlo lento, ¿por qué? Tiene que ver con esa relación que uno va teniendo con el trabajo.
y cuesta venderlo, sí, cuesta mucho a veces venderlo. Pero es parte del trabajo, ¿no? Es parte del arte que tiene que continuar.